Buenas, mi nombre es Luis Diciano, soy ayudante primera de la Cátedra de Fisiología Animal y el tema que vamos a ver en este capítulo es sobre el metabolismo mineral, particularmente la homeostasis del calcio, fósforo y el magnesio. La clase va a estar dividida en dos partes, una primera parte donde se va a hablar de las hormonas que regulan la concentración de calcio y fósforo en la sangre, y en una segunda parte vamos a hablar sobre el control del magnesio en la sangre y en el organismo. Así que bueno, le doy la bienvenida a la primera de las clases y vamos a ir avanzando sobre el tema. Bien, algunas funciones biológicas del calcio y algunas funciones biológicas del fósforo, que como pueden ver en las diapositivas, tiene tanto funciones intracelulares como extracelulares. Por ejemplo, el caso del calcio, crecimiento y división celular, ¿sí? Excitabilidad nerviosa de la membrana plasmática, en este caso actuaría como un factor extra e intracelular a la vez, ya que la apertura de los canales de sodio conduce a la despolarización de la membrana y el calcio intracelular colabora con la contracción muscular. Y otra función también importante del calcio es como cofactor de algunos de los factores de la coagulación, lo cual requiere la presencia de calcio para que estos factores pasen a su forma activa y se puedan formar los coágulos de fibrina. En cuanto al fósforo, es uno de los aniones más importantes, intracelulares, o sea, dentro de la célula es el más importante. Las concentraciones de fósforo son mucho más elevadas dentro de la célula comparadas con la de calcio, que son realmente mínimas comparadas entre uno y otro, intracelularmente. Y después otras funciones más que tiene que ver como segundo mensajero y principalmente como cofactor enzimático, como pueden ver. Muy bien, en la siguiente diapositiva vemos la distribución y balance del calcio y el fósforo en el organismo. Debemos tener en cuenta que la relación calcio-fosfato usual en la dieta de la mayoría de las especies es más o menos 1 a 1. Las concentraciones de calcio y de fosfato en el líquido extracelular son mantenidas dentro de estrechos límites. Las concentraciones plasmáticas normales de calcio, aproximadamente 8.8 a 10.6 miligramos por decilitro, está formada por tres fracciones. El 50% de esa calcemia representa calcio iónico, el 40% al calcio unido a proteínas y el 10% restante a aniones inorgánicos. Es muy importante saber que la absorción de calcio se equilibra por la pérdida renal. La mayor parte del calcio filtrado en el glomérulo se reabsorbe en los túbulos renales. La acción renal de las hormonas que intervienen en la regulación, por ejemplo la paratormona, es un componente muy importante para la homeostasis cálcica del organismo. Por último, las secreciones intestinales, pancreáticas, por ejemplo, o biliares, vuelcan una cantidad determinada de calcio que luego se elimina por la materia fecal. La regulación de los niveles de calcio en el organismo se encuentra íntimamente asociada con la del fosfato. Sin embargo, la regulación del fosfato es mucho menos precisa que la del calcio. La concentración normal de fosfato sérico en los mamíferos es alrededor de 2.5 a 4.5 miligramos por 100 mililitros. La absorción intestinal de fosfato es proporcionalmente más importante que la del calcio. Esto lleva a una excreción urinaria también superior, con grandes variaciones que dependen sobre todo de la cantidad ingerida de carnes, muy rica en fosfato, o de la dieta del animal. En la regulación del metabolismo calcio-fósforo-magnesio está básicamente supeditado a la acción de tres hormonas, la paratormona, la calcitonina y la vitamina D. Esta regulación endocrina no sigue un eje clásico hipotálamo-hipofisiario-glándula, sino que está regulado básicamente por los niveles séricos de calcio y o fosfato. En el gráfico podemos ver que la síntesis de la paratormona comienza con la producción de la preproparatormona de alrededor de unos 115 aminoácidos en el retículo endoplasmático rugoso. La decisión de la secuencia señal en la luz del retículo endoplasmático da lugar a la proparatormona, y durante su paso por la vía secretora, las enzimas del aparato de Golgi escinden la secuencia pro, originando la paratormona madura o intacta, que se almacena en los gránulos secretores.
Desde el grano secretor, las enzimas se cinden la paratormona en dos fragmentos. El fragmento N-terminal es el 33 a 33 aminoácidos y es el que contiene toda la actividad biológica. Los niveles de calcio sérico son los que regulan la liberación de la paratormona y su acción sobre el hueso e indirectamente sobre el intestino a través de una serie de receptores sensibles al calcio. En cuanto a las acciones de las paratormonas, uno cuando habla de regulación del fósforo y del calcio, principalmente del calcio, habla de tres tejidos que ya hablamos directamente al principio de la clase cuando hablábamos de cómo se absorbía y cómo se excretaba. Entonces esos órganos que producen absorción y excreción de los iones mencionados son órganos regulatorios. Ellos son entonces el intestino, el hueso y los riñones. Básicamente esos son los tres órganos donde tiene que hacer foco en esta clase. Entonces, la paratormona tiene básicamente funciones principales en el hueso y en los riñones directamente, y de manera indirecta lo hace en forma sinérgica con la vitamina D, como vamos a ver más adelante. Pero sí tiene funciones directas en el hueso y en el riñón. Y una de las acciones que tiene directa sobre el hueso es estimular lo que se denomina resorción ósea, o sea, células que son similares a macrófagos, estimuladas indirectamente por la paratormona, que producen la liberación de calcio hacia el líquido extracelular. O sea, el hueso es un depósito de calcio que es utilizado en los casos de hipocalcemia. Estas células, que se denominan osteoclastos y que pueden verlas aquí en el centro, que son como macrófagos, de hecho son macrófagos, pueden, digamos, disolver la matriz ósea y liberar calcio hacia la sangre. Recuerden que el hueso es un tejido que, si bien no todas sus partes están irrigadas, el calcio puede pasar, digamos, por difusión a través de las membranas plasmáticas. Les digo que la hormona paratormona actúa indirectamente en el osteoclasto porque primero estimula lo que se denomina osteoblasto, que es una célula similar al osteoclasto pero que tiene otro tipo de estructura y diferenciación. En tanto, el osteoblasto tiene receptores para tu hormona, por eso puede responder a la misma, y es el osteoblasto, mediante distintas señales químicas y que actúan de modo parácrino, o sea, en la contiguidad de la célula del osteoclasto, y liberan diversos factores que estimulan los procesos resortivos del osteoclasto, pudiendo liberar el calcio hacia el líquido extracelular. Y como pueden ver, en este proceso también actúa la vitamina D. O sea que la vitamina D y la paratormona van a actuar en forma sinérgica, tanto en el hueso, en el riñón, como en el intestino. En cuanto a las acciones de la paratormona en el riñón, podemos observar que básicamente la paratormona reabsorbe calcio. Para simplificar las cosas, uno podría decir que se absorben en los mismos lugares donde se reabsorbe sodio, se reabsorbe calcio, o sea, túbulo proximal, segmentos ascendentes gruesos y túbulo distal, comprendido así bien principalmente en el túbulo rectal las células principales. Entonces, ¿por qué tiene la paratormona acciones en estos lugares? Bueno, para evitar la salida de calcio por la orina y perder calcio cuando se está frente a una hipocalcemia. Entonces, mediante diversos mecanismos que pueden ver en este caso, que son a través de las uniones estrechas del túbulo proximal, el calcio ingresa en un proceso que denomina arrastre por solvente, donde una en menor homogeneidad del líquido extracelular, como pueden ver en esta parte, atrae tanto el agua como los solutos y de esa manera hace que se equilibren ambos compartimientos. En el túbulo, en la raza ascendente gruesa, tiene distintos ya mecanismos, en este caso mecanismos intracelulares, donde un receptor sensible al calcio detecta la hipocalcemia, inhibe al receptor sodio-potasio 2-cloro de la membrana basolateral y activa los procesos que conducen a la resorción de calcio por difusión paracelular, y en este caso es una manera de también de reabsorber los cationes divalentes. Adelantándome un poco en la clase, no solo se absorbe el calcio como ion divalente, sino también el magnesio en este sector del nefrón. En cambio, en el túbulo contorneo distal directamente actúa activando estos canales que son los TRB5, TRB6, y que son similares a los que también están en las células, en las células
del enterocito, también se reabsorbe el calcio de forma activa que sale por la membrana vasolateral a través de una bomba con consumo de energía. En cuanto a nivel intestinal, la hormona antidiurética no tiene acciones directas, sino que son mediadas a través de la estimulación de la vitamina D, que sí vamos a ver a continuación, tiene acciones directas sobre el epitelio intestinal. La vitamina B3 se deriva básicamente a partir de un precursor que se encuentra en la piel, que es el 7-dihidrocolecalciferol, que es estimulado por la luz ultravioleta, o sea, la exposición, aunque sea 5 minutos, a la luz solar directa o a través de lámparas, digamos, lumínicas, pero serían más artefactos de otro tipo de, digamos, si uno tiene animales encerrados, bueno, es importante, si no van a estar expuestos a la luz solar, que sean estimulados aunque sea unos 10 minutos con luz ultravioleta o con lámparas que emitan luz ultravioleta a bajas intensidades. De esa manera se sintetiza un factor, un precursor, que luego pasa hacia la sangre, es activado en el hígado deshidroxilado y activado finalmente en el riñón por acción de la paratormona, formando la hormona activa que es la 1,25-dihidroxicolecalciferol, ¿sí? O vitamina D3, que es la hormona activa. A su vez, dentro del hígado también puede haber distintas hidroxilaciones que conducen a la formación de intermediarios con, digamos, son los que ven acá en la derecha, estos son los intermediarios inactivos. En algunos libros mencionan inactivos, pero en otros libros lo mencionan que tienen acciones fisiológicas que todavía aún no se comprenden. Y esta de la izquierda es la forma activa, que es la vitamina 1,25 dihidroxi u hormona o vitamina D3 u hormona activa. Bien, con respecto a las acciones de la vitamina D3, en cuanto al hueso podemos decir que tiene una acción sinérgica como la paratormona. Como habíamos visto en la diapositiva anterior, la vitamina D actúa en forma sinérgica en los procesos de resorción ósea, ya que, como bien saben, tanto vitamina D3 como paratormona son hormonas, digamos, hipercalciamientos, o sea, lo que hacen es elevar el calcio en sangre. De esta manera ustedes pueden comprender que se tienen que estimular tanto los procesos de reabsorción en los órganos donde son eliminados, o sea, básicamente el riñón y el intestino, porque obviamente tanto el calcio como el fósforo se pierden por heces. Entonces, para evitar la pérdida por heces, se estimulan los procesos de reabsorción en el intestino, y para evitar la pérdida por orina se estimulan los procesos reabsortivos en el nefrón. En cuanto al hueso, básicamente la vitamina D3 lo que hacía era estimular los osteoblastos, no para estimular los osteoclastos, sino para formar, en realidad también lo hace, pero de manera indirecta, sino para formar nuevos precursores osteoblásticos, ya que la vitamina D3 es una hormona liposoluble que puede atravesar la membrana y su mecanismo de acción, a diferencia de la paratormona, es básicamente intracelular, estimulando los procesos de síntesis de nuevas proteínas y de ADN, a diferencia de la paratormona, que tiene un receptor de tipo transmembrana, de los tipos relacionados con segundos mensajeros, como habíamos visto, diacilglicerol, etc. Bien, la absorción intestinal de calcio desde la luz intestinal hacia el enterocito y hacia la sangre sigue, digamos, dos mecanismos. Uno es la vía paracelular, como puede verse aquí en la figura, y otra es la vía transcelular. En la ruta paracelular, que tiene lugar a todo lo largo del intestino, el calcio se absorbe de manera pasiva desde la luz intestinal hacia la sangre en un proceso no regulado por la vitamina D. En cambio, la ruta transcelular, regulada por la vitamina D, requiere de 3 pasos. El primer paso es el pasaje del calcio a través de una serie de, digamos, canales, que son los TRPV, en este caso el 6, son una gran familia de canales. Una vez ingresado el calcio dentro de la célula, del enterocito, este se une a una proteína que es la calvindina, que tiene una gran afinidad por el calcio, y a su vez también otros depósitos de calcio en el retículo endoplásmico rugoso y en el aparato de Golgi también ligan el calcio, de tal manera que la concentración intracelular del mismo no aumente demasiado, causando efectos deleterios en el enterocito. La tercera parte, o el tercer proceso de absorción intestinal de calcio, está regulado o supeditado a la membrana vasolateral del enterocito, donde el calcio es extruido desde la célula del enterocito hacia la sangre por dos sistemas de transporte, un intercambiador sodio-calcio y una bomba de protones
de calcio que lo, digamos, llevan hacia la sangre. La vitamina D3 regula de manera genómica todos estos procesos, o sea, la síntesis de los canales, de la calvinina y de los intercambios y de las bombas. De esta manera, optimiza la absorción intestinal de calcio y su consecuente pasaje hacia la sangre. La paratormona tiene una función indirecta en la reabsorción de calcio, básicamente porque esta es la encargada de activarla a nivel renal. Esta produce vitamina D y es esta finalmente la que produce los efectos sobre la absorción intestinal del calcio, pero no tiene la paratormona acción directa sobre la absorción intestinal del calcio. En cuanto al fósforo, como se puede ver en la diapositiva derecha, la reabsorción de fosfato se produce a través, en una etapa inicial, a través del intercambiador sodio-fosfato, como también está presente en el riñón, y a su vez este sale a través de una bomba o un intercambiador. Todavía no está de todo determinado la naturaleza química de este intercambiador, de este transportador, de la membrana vasolateral. Todos estos procesos son regulados, tanto la síntesis de los canales y de las bombas son regulados por la vitamina D. Bien, en cuanto a las acciones renales de la vitamina D3, no tiene efectos directos tan claros como si lo tiene la paratormona, pero como dijimos anteriormente, estas hormonas actúan de forma sinérgica para evitar la reabsorción de sodio, principalmente en el túbulo conotoneado distal, en forma sinérgica, como bien digo, con la paratormona. Y también al tener, digamos, si tiene acciones en renal, porque tiene receptores, obviamente, al tener acciones intracelulares también activa la transcripción de ciertos canales como los TRBP que producen mayor reabsorción de sodio cuando la concentración mayor reabsorción de calcio cuando la calcemia disminuye. Los principales factores que regulan los niveles plasmáticos de calcio y fósforo son básicamente tres, son los más importantes. Primero, la paratormona liberada por las células principales paratiroides en respuesta a los niveles o a la caída del calcio sérico. Luego, la formación de una 25-dihidroxivitamina D liberada por las células del túbulo proximal, activadas a su vez por la paratormona. Y en el caso del fósforo, por un factor que se denomina factor de crecimiento fibroblástico FGF23, que podemos observar acá en la figura, que es liberado por los osteocitos y que como consecuencia a un aumento de la concentración sérica de fosfato, esto inhibe la reabsorción de fósforo. Lo mismo sucede en el caso contrario. Estos son los tres principales factores que regulan las concentraciones plasmáticas de calcio y fósforo y a su vez la homeostasis de estos dos iones. Bien, y la otra hormona de la que hablamos en el tema es la calcitonina, la cual es una hormona hipocalcemiante. La calcitonina es una hormona que tiene o ha sido mejor descrita en no mamíferos, principalmente en los peces, y que es sintetizada en las células tiroides, en las células C de la glándula tiroides o parafoliculares, pero que no son las mismas que liberan hormona tiroidea. De hecho, la célula que sintetiza y libera calcitonina tiene una estructura muy diferente a la misma y tiene acciones sobre los mismos órganos de los que venimos hablando, salvo en el intestino, donde no tiene una acción que está del todo descrita o del todo aclarada. No tendría una acción, podemos decirlo de manera general, intestinal, pero sí estimula o inhibe, la resorción ósea, inhibiendo directamente los osteoclastos, y también estimula la excreción urinaria de calcio y también de fosfato, además de otros iones. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima clase.